Historia de la educación en México. La historia de la educación en México comienza en la época prehispánica, tomando como referencia la educación que brindaba la cultura mexica, donde existían dos tipos de escuelas, el Calmecac y el del Pozcali. El Calmecac era para los hijos de gobernantes, sacerdotes e hijos de grandes guerreros. El del Pozcali era para los varones del pueblo, los cuales aprendían un oficio y el arte de la guerra. Consideraban que era una preparación tan buena que al terminar podían contraer matrimonio y dirigir una familia. En el siglo XVI comenzó la época del virreinato, el cual tuvo una duración de 300 años. En este periodo de los años 1500 se determinó que los españoles tendrían estudios profesionales universitarios y los naturales del territorio solo serían evangelizados y alfabetizados. En el siglo XVII comienza la creación de universidades dirigidas a la educación de los futuros funcionarios de gobierno para cumplir con estas funciones. Durante el siglo XVIII se dieron cuenta que la alfabetización ayudaba al adoctrinamiento del cristianismo, pues era más sencillo para los alumnos comprender lo que se les estaba enseñando. Por lo tanto, crearon escuelas de primeras letras, a las cuales asistían los niños varones, mientras las niñas eran educadas en casa de manera tradicional. Al terminar esta escuela, los criollos socialmente acomodados podían acceder a estudios superiores y algunos indígenas becados para servir a los españoles. En los inicios del siglo XIX comenzó la independencia de México. Cuando terminó en 1821, la economía del país estaba devastada y no existía un presupuesto para apoyar esta área, por lo cual Agustín de Iturbide le encomendó a la Compañía Lancasteriana esta función. El sistema lancasteriano era muy atractivo para los nuevos estados, ya que abarataba la educación considerablemente. La educación lancasteriana consistía en dividir a los alumnos en 10 grupos, a los cuales solamente atendería un maestro. Este maestro podía estar a cargo de 300 a 1000 niños. El maestro se encargaba de determinar quiénes eran los alumnos más capaces y los formaba. Estos, a su vez, tenían que repetir toda la información a sus compañeros, siendo de esta forma que el maestro era el único que cobraba un sueldo, mientras los otros solamente cubrían la función que les determinaba el profesor. A finales del siglo XIX, durante el Porfiriato, y sobre todo después de los congresos de instrucción pública de 1889 y 1890, se deseaba que el eje que estructuraría los programas de escuelas normales fuera el de los cursos pedagógicos y en especial aquellos de carácter práctico. Se propuso dejar a las escuelas normales en plena libertad de organizarse en consonancia con las necesidades y costumbres de las regiones en que estén llamadas a ejercer su acción fecunda. De hecho, se consideró que era de absoluta necesidad la difusión del normalismo. Por ello se creó en cada entidad federativa un centro que tenía la finalidad de propagar el magisterio. En los primeros años del siglo XX fue creada por Porfirio Díaz la Universidad Nacional de México, siendo una de sus últimas aportes en el ramo de educación. Con la llegada de la Revolución Mexicana, en el año de 1911, se aprobó el proyecto de ley con el que el gobierno aceptó la responsabilidad económica para solventar las escuelas rudimentarias fuera del Distrito Federal. Las escuelas rudimentarias son las que actualmente son conocidas como escuelas rurales. En el año de 1915, la legislación zapatista expidió la ley sobre la generalización de la enseñanza, en la cual se planteaba la prohibición del clero a impartir educación,
para combatir la ignorancia y la dominación, así como para construir la libertad. Estos aportes hicieron que en el año de 1917, con la creación de la Constitución y la consecuente creación del artículo tercero constitucional, se garantizara una educación laica, gratuita y obligatoria. La necesidad de un sistema educativo para cumplir los compromisos surgidos de la Revolución Mexicana hace que en el año de 1921 sea creada la Secretaría de Educación Pública, la cual fue liderada por José Vasconcelos. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas se impulsó la educación socialista. Cárdenas confiaba en que la escuela socialista sería un instrumento de reforma social que iría más allá del cambio pedagógico y académico. Una nueva escuela que favorecería una gran reestructuración económica, social e ideológica del pueblo mexicano, como consecuencia de la capacitación intelectual, técnica, práctica y moral de los niños y los trabajadores. Posterior al sexenio de Lázaro Cárdenas, durante el sexenio de Ávila Camacho y los que siguieron, comenzó lo que se conoce como el baby boom en Estados Unidos, que en México fue también reflejado con una explosión demográfica muy importante, lo cual utilizó Jaime Torres Bodet para diseñar el plan de 11 años, el cual tenía como propósito el incrementar el número de alumnos que asistía a las escuelas, así como el número de profesores para igualar la explosión demográfica, pues en ese tiempo la matrícula de las escuelas era muy baja. En los años 70 comienza la feminización de la educación superior. Gracias a los movimientos sociales de los años 60, se impulsó la asistencia de las mujeres a las universidades durante esta década. Durante el sexenio de José López Portillo, se impulsó la educación terminal. Se buscaba que los alumnos pudieran acceder a lo que es el bachillerato y la universidad. Durante el sexenio de Salinas de Gortari, se impulsó el proceso de descentralización. Para reformar el sistema educativo se modificaron el artículo tercero y 130 de la educación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, se continuó con la política modernizadora y el proceso de federalización, además de consolidarse en el nivel básico. Se extendió hacia los demás niveles, lo que permitió avanzar hacia la coordinación integral de sistemas educativos por parte de los gobiernos estatales. También se impulsó la carrera magisterial. Durante el sexenio de Vicente Fox, muchos de los esfuerzos se dirigieron a establecer las condiciones para canalizar mayores recursos por alumno a la población con desventaja. En ese sexenio se puso en marcha el Programa Nacional de Educación y se impulsaron los siguientes programas: Enciclomedia, Programa de Escuelas de Calidad, Programa Binacional de Niños Migrantes, Programa de Fomento a la Investigación Educativa y Programa de Innovación y Calidad. Es muy recordado el programa de escuelas de calidad actualmente, pues durante este periodo se modernizaron muchas escuelas existentes y se crearon otras tantas con innovaciones que no se habían visto. Durante el sexenio de Felipe Calderón, se presentó la Alianza por la Calidad de la Educación entre el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyo objetivo es transformar y mejorar la enseñanza para niños y jóvenes de todo el país, lo cual propone impulsar una transformación por la calidad educativa. Y el objetivo principal de esta alianza es propiciar e inducir una amplia movilización en torno a la educación. En el periodo de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018 se aplicaron las reformas estructurales, dentro de las cuales estaba la llamada reforma educativa, en la que se esperaba garantizar la calidad de la educación mediante la evaluación constante de los profesores.